La lluvia de finales de año en Madrid era tan persistente y helada. Aceleré mi scooter destartalada, tratando de abrirme paso entre la multitud que corría a refugiarse. El agua torrencial me azotaba la cara, un dolor agudo que calaba hasta los huesos a través de mi fino impermeable. Estaba empapada, pero sentía más frío por dentro. No tenía prisa por volver a casa. No porque disfrutara de este aguacero, sino porque tenía una misión más importante que cumplir: comprar los billetes de lotería para mi suegra. La familia de mi marido no era ni rica ni pobre, simplemente vivíamos con lo justo en esta deslumbrante ciudad. Pero mi suegra Isabel siempre había albergado el sueño de cambiar su vida de la noche a la mañana. Un sueño que no provenía del trabajo duro, sino que estaba depositado por completo en todo tipo de billetes de lotería. Día tras día, calculaba, estudiaba probabilidades y anotaba números que consideraba señales del destino. Y la tarea de comprar esos billetes cargados de esperanzas vanas, por supuesto, recaía en mí, la nuera que nunca había logrado agradarle. Lucía, esta tarde no te olvides de pasar por el kiosco de don Manuel, al principio de la calle, y comprarme los décimos que te dije ayer. Asegúrate de que sean los números exactos. Un error de un solo dígito lo cambia todo. Su voz resonaba en mis oídos, ahogando el sonido de la lluvia y el estruendo de las bocinas. Suspiré, un aliento pesado que se mezcló con la cortina blanca de agua. Yo también trabajaba sin descanso todo el día en un taller de confección, agotada hasta la extenuación. Pero al llegar a casa, seguía siendo la nuera que debía encargarse de todo, desde la cena y la limpieza hasta las peticiones absurdas de mi suegra. Mi marido Javier era un hombre débil. Sabía que su madre era injusta, pero nunca se había atrevido a defenderme. Su frase favorita era siempre: «Venga, cariño, ten un poco de paciencia con mamá. Ya es mayor, tiene sus manías, pero no lo hace con mala intención». ¿Sin mala intención? Sonreí con amargura. Sus críticas constantes, su escrutinio y su desprecio durante los últimos 3 años eran solo manías. Me despreciaba por venir de un pueblo, por no ser de buena familia. Me reprochaba no ser capaz de darle un nieto. 3 años de matrimonio y mi vientre seguía plano. Me criticaba por todo, desde mi forma de andar y sentarme hasta mi manera de hablar. A sus ojos, yo solo era una mantenida que vivía a costa de su hijo. La lluvia arreciaba y la ruta habitual a casa estaba inundada. Tuve que tomar un desvío, más de 1 kilómetro más largo. Finalmente, llegué al kiosco de lotería de don Manuel, aparqué la scooter y me quité el impermeable empapado, temblando de frío. Don Manuel, un hombre de la edad de mi padre, me vio en ese estado lamentable y se preocupó. «Dios mío, muchacha, ¿de dónde vienes para estar calada hasta los huesos? Entra, entra, y siéntate para calentarte un poco». Me empujó suavemente hacia el interior y puso en mis manos una taza humeante de té con jengibre y miel. El calor de la taza se extendió por mi cuerpo, conmoviéndome hasta el punto de querer llorar. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me había mostrado una amabilidad tan genuina? «Gracias, don Manuel. Vengo a comprar lotería para mi suegra», respondí en voz baja, la voz quebrada por el frío. «Pobre de ti con este tiempo. Anda, siéntate, y termínate el té antes de irte». Don Manuel me miró con compasión. Incluso me dio una chocolatina, diciendo que era para reponer fuerzas. Me senté allí, bebiendo el té en silencio, sintiendo un calor que no solo provenía de la bebida, sino de la bondad de un extraño. Toda la humillación y la frustración que había reprimido durante tanto tiempo de repente se desbordaron. Me llevé la mano a la cara para secar una lágrima que rodaba por mi mejilla. Por suerte, se confundió con las gotas de lluvia, y don Manuel no se dio cuenta. Después de comprar los décimos de la Lotería Nacional con los números exactos que mi suegra había encargado, los envolví cuidadosamente en varias bolsas de plástico. Justo cuando iba a irme, mi mirada se detuvo en la tira de boletos de la Primitiva colgados en la pared. No sé qué me impulsó. Quizás fue una forma de agradecer la amabilidad de don Manuel, pero dije casi sin pensar: «Don Manuel, deme también un par de boletos de la Primitiva». «¿Quieres elegir algún número en concreto, hija?», preguntó él. Negué con la cabeza cansada. «No, gracias. Deme una tira con números aleatorios, por favor». No creía en la suerte, ni albergaba sueños de hacerme rica. Compré esos boletos casi como un acto inconsciente, una pequeña rebelión en un alma demasiado agotada. Pagué, guardé cuidadosamente mis propios boletos en un compartimento separado de la cartera, completamente aparte de la misión de mi suegra. Tras despedirme de don Manuel, me puse de nuevo el impermeable y me sumergí en la corriente helada. Pero extrañamente, sentía algo diferente en mi interior. Ese boleto de lotería con números aleatorios era como un pequeño secreto, solo mío. Un rayo de esperanza parpadeante en la noche lluviosa de mi vida.
Cuando llegué a casa, ya estaba anocheciendo. Aparqué la scooter en un rincón del patio y me quité el impermeable, tiritando violentamente. La cabeza me daba vueltas. Sabía que me estaba subiendo la fiebre. El cuerpo me dolía y estaba helada. Solo quería meterme en la cama. Sin embargo, en cuanto puse un pie en el salón, me interceptó la voz autoritaria de mi suegra. Ni siquiera me preguntó cómo estaba o si tenía frío. Sus ojos estaban fijos en la bolsa de plástico que llevaba en la mano. ¿Los has comprado? ¿Son los números que te dije? ¿No se habrán mojado con esta lluvia? Una sarta de preguntas cayó sobre mí como un jarro de agua fría. Conteniendo el mareo, le entregué la bolsa bien envuelta. Sí, aquí están, mamá. Los he protegido bien. No están mojados. Isabel me arrebató la bolsa y la abrió a toda prisa para comprobar cada décimo. Inspeccionó los números, el papel, tan cuidadosamente como si estuviera manejando un tesoro. Solo cuando vio que los números estaban secos y nítidos, respiró aliviada, para luego mirarme con ojos de acero. ¿Qué has estado haciendo para llegar a estas horas? Solo tenías que comprar unos décimos y has tardado una eternidad. Mira la casa, está desordenada, y la cena sin hacer. No sé para qué te casaste con mi hijo. Apreté los labios, intentando mantenerme en pie. La fiebre estaba subiendo, sentía las sienes palpitar. Lo siento. La calle principal estaba inundada y tuve que dar un rodeo. Estoy un poco cansada, mamá. ¿Puedo descansar un momento y luego preparo la cena? ¿Cansada? ¿De qué vas a estar cansada? Sentada todo el día en un taller con techo, donde ni te llueve ni te da el sol. ¿O es solo una excusa para ser vaga? No me daba tregua. Justo en ese momento, Javier salió de nuestro dormitorio. Acababa de terminar de jugar a la consola. Bostezó y me miró. Pensé que diría algo en mi defensa, pero no. Solo frunció el ceño y se unió a su madre. ¿Qué te pasa? Mamá tiene razón. Debería ser un poco más diligente. Una mujer debe saber cómo llevar una casa. Sentí como si alguien me estrujara el corazón. ¿Más diligente? Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, y al llegar a casa me desvivía con las tareas domésticas. ¿Todavía no era suficiente? Miré al hombre al que llamaba mi marido, y un sentimiento de amargura y extrañeza me invadió el pecho. Él nunca entendía mi agotamiento, o, si lo hacía, lo ignoraba deliberadamente. Para él, la palabra de su madre era ley. No me quedaban fuerzas para discutir. El silencio era quizás mi única forma de protesta. Caminé tambaleándome hacia mi habitación, ignorando las quejas de mi suegra que seguían resonando a mi espalda. Mira qué actitud. Le digo un par de cosas y ya se ofende, con esa cara larga, típico de la gente de pueblo sin educación. Cerré la puerta de golpe, aislándome del mundo exterior. Mi cuerpo se desplomó sobre la cama dura. Las lágrimas brotaron, calientes y saladas. No lloraba por los insultos, ya había oído demasiados. Lloraba por la injusticia, por mi soledad en esa casa. Era una esposa, una nuera, pero me trataban peor que a una sirvienta. Estaba enferma, agotada, y a nadie le importaba. Lo único que les importaba eran esos pedazos de papel inútiles. Me acurruqué bajo la manta, buscando algo de calor. La fiebre empeoraba. Mi cuerpo ardía, pero mi corazón estaba congelado. Me quedé dormida por el agotamiento y la humillación, sin pensar en la cena. Quizás saltármela era lo mejor. Al menos no tendría que sentarme a comer en un silencio opresivo, bajo sus miradas de desdén. Esa noche, en mi delirio febril, solo soñé una cosa: que volvía a mi pequeña casa en el pueblo, acunada en los cálidos brazos de mi abuela, la única persona que realmente me había querido en este mundo. No supe cuánto tiempo dormí. Solo era vagamente consciente de la fiebre que torturaba mi cuerpo. En mi estado de semi-inconsciencia, oí el televisor en el salón y, de repente, el grito de júbilo de mi suegra. «¡Ha tocado! Javier, hijo, nos ha tocado!». Su voz era estridente, llena de una euforia desbordante, muy diferente a su habitual tono agrio. Intenté abrir los ojos, pero los párpados me pesaban una tonelada. Oí pasos apresurados en el salón y luego la voz de Javier, no menos asombrada. «¿De verdad, mamá? ¿Lo has comprobado bien? ¿Qué premio es?» «El gordo. El gordo, hijo. 2 millones de euros. Somos ricos, hijo. 2 millones de euros. ¿2 millones?» La cifra fue como un trueno que me devolvió un poco de lucidez. Me esforcé por escuchar su conversación. «Madre mía, no me lo puedo creer. Mamá, eres una mujer con suerte. Nuestra vida va a cambiar por completo». La voz de Javier temblaba de emoción. «Claro que sí, te lo dije. Soñé que la Virgen me daba los números. Con este dinero me compraré un collar de oro y un anillo de diamantes. ¿Y tú qué coche quieres?»
Te lo compro. ¡Qué maravilla, mamá! Tengo que llamar a Valeria ahora mismo para darle la buena noticia. Valeria. Ese nombre me apuñaló el pecho. Valeria era la exnovia de Javier. Antes de casarse conmigo, habían tenido una relación muy intensa. Yo pensaba que habían cortado todo contacto, pero resultaba que Javier seguía hablando con ella. Y la noticia más importante de su vida, la primera persona con la que quería compartirla no era su esposa. Oí a mi suegra bajar la voz, con un tono de preocupación. «Shh, habla más bajo. Lucía podría oírte». Javier también susurró. «Ah, es verdad, se me había olvidado». «¿Y ahora qué hacemos, mamá?» ¿Se lo decimos? Se hizo un largo silencio. Contuve la respiración, esperando su respuesta. A pesar de cómo me trataban, en el fondo seguía siendo la esposa de Javier, parte de la familia. Esperaba que compartieran esa alegría conmigo. Pero la siguiente frase de Isabel destrozó esa frágil esperanza. ¿Decírselo? ¿Para qué? ¿Para que nos exija su parte? Una chica de pueblo como ella, en cuanto ve dinero se le iluminan los ojos. No ha hecho nada para merecerlo. Este dinero es mi suerte, es para mi hijo. Ni un céntimo para ella, que no se entere de nada. Pero, ¿cómo vamos a ocultarlo, mamá? Un premio así. Tarde o temprano los vecinos se enterarán. Javier parecía dudar. Pues diremos que nos ha tocado un premio de consolación, unos miles de euros. Pero lo del premio gordo solo lo sabremos tú y yo. Y recuerda, este dinero también es para mi futuro nieto. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Mi corazón se hundió en un abismo helado, más frío que la lluvia de esa tarde. Para ellos, no solo era una extraña, sino alguien de quien debían desconfiar. Temían que reclamara una parte de esa fortuna caída del cielo. Nunca me habían considerado parte de la familia. Los oí moverse, probablemente guardando el preciado billete. Luego mi suegra dijo: «Venga, ve a ver a Lucía. Si está cansada, dile que se quede durmiendo, que no hace falta que prepare la cena. Tú y yo nos vamos a celebrarlo fuera. Que se quede en casa, así no molesta. Vale, ahora voy». Los pasos de Javier se acercaron a mi puerta. La puerta se abrió ligeramente. Cerré los ojos con fuerza, fingiendo estar profundamente dormida. Javier se quedó en el umbral un momento. Luego cerró la puerta con cuidado y se fue. Le oí decir a su madre: «Está dormida como un tronco, mamá. Debe de tener mucha fiebre. Bueno, déjala. Vámonos». La puerta principal se cerró de golpe. La casa quedó en un silencio aterrador. Abrí los ojos lentamente, mirando el techo oscuro. Las lágrimas volvieron a brotar sin control. Pero esta vez no era por humillación, sino por una decepción y una amargura absolutas. Se habían ido a celebrarlo dejándome sola en esta casa fría, con una fiebre cada vez más alta. Estaban felices con sus 2 millones de euros, planeando cómo excluirme de su futura vida de lujos. No sabían que, mientras se regodeaban, la nuera a la que despreciaban lo había oído todo. Su alegría se basaba en el egoísmo y el engaño. Y no se imaginaban que ese mismo egoísmo había plantado una semilla en mi interior, una semilla de determinación. No iba a permitir que me trataran como a una idiota nunca más. Me lo prometí a mí misma antes de sumergirme en un sueño agotador. La fiebre me atormentó toda la noche. A la mañana siguiente, cuando me desperté aturdida, me dolía todo el cuerpo como si me hubieran dado una paliza. La cabeza todavía me zumbaba, pero al menos estaba más despejada. Miré el reloj, casi las 10 de la mañana. Nadie había entrado en toda la noche para ver si estaba viva o muerta. Me arrastré fuera de la cama, con el estómago rugiendo de hambre. En el salón no había ni rastro de comida en la mesa. Anoche se fueron a celebrar. Quizás compraron algo para llevar, pero parecía que se lo habían comido todo sin dejarme nada. Su falta de consideración volvió a helarme el corazón. Llamé a mi encargada en el taller para pedir el día libre por enfermedad. Luego, pedí a domicilio una sopa de pollo caliente. No podía dejarme caer. Tenía que comer, recuperar fuerzas. Mientras esperaba la comida, ordené distraídamente mi desordenada habitación. Al sacar la cartera de ayer para guardarla en el armario, recordé los boletos de la primitiva que había comprado. Un pensamiento cruzó mi mente. El sorteo había sido anoche. Por curiosidad, lo saqué. Los boletos seguían lisos y quietos en un compartimento. Abrí el móvil y entré en la página web de Loterías y Apuestas del Estado para comprobar los resultados. Mi corazón, sin saber por qué, empezó a latir un poco más rápido. Quizás era por la influencia del premio de mi suegra. Introduje la primera combinación de números. Sin premio. Sonreí débilmente, justo como pensaba. Seguí con la segunda, la tercera. El resultado era el mismo. Llegué al último boleto, el que don Manuel había elegido al azar para mí.
Lo introduje por pura rutina, sin la menor esperanza. La pantalla del móvil mostró el resultado. Entrecerré los ojos para comparar mi combinación con los números ganadores del bote. 6 números. Los 6 coincidían perfectamente. Parpadeé varias veces pensando que la fiebre me hacía ver cosas. Me froté los ojos con fuerza y volví a mirar. Seguían siendo los mismos números, inalterados. Y debajo el importe del premio. 85.740.3.295 euros. 85 millones de euros. Me quedé paralizada. El móvil se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido seco. Me dejé caer en la cama, con los ojos muy abiertos, mirando a un punto fijo en el vacío. Todos los sonidos a mi alrededor desaparecieron, excepto el tic-tac rítmico del reloj de la pared. Cada segundo golpeaba contra el silencio abrumador de mi mente. 85 millones. No 2 millones como mi suegra. 85. Una cifra que nunca en mi vida me había atrevido a soñar. Temblorosa, recogí el móvil, volví a entrar en la web y comprobé el resultado 6 veces más. No cambiaba. Miré fijamente el boleto en mi mano y luego la pantalla del móvil. Era real. No estaba soñando. Había ganado el bote de la primitiva. Una sensación extraña me invadió. No era la euforia desbordante de mi suegra, sino una especie de desconcierto, un vértigo indescriptible. Tuve que agarrarme al borde de la cama. Sentía que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué había hecho yo para merecer tanto dinero? ¿Era el cielo compadeciéndose de mi miserable vida? Permanecí inmóvil durante mucho tiempo, intentando que mi cerebro procesara esta nueva realidad. De repente, las palabras de mi suegra de anoche resonaron en mis oídos. ¿Decírselo? ¿Para que nos exija su parte? Una chica de pueblo como ella. Ni un céntimo para ella. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Exacto. No podía dejar que se enteraran. Si 2 millones los habían hecho actuar así, ¿qué no harían por 85? Probablemente no dudarían en hacer cualquier cosa para arrebatármelo. La cruda verdad sobre la verdadera cara de mi familia política me ayudó a tomar una decisión increíblemente lúcida. Un secreto. Tenía que guardar este secreto para mí. Era un regalo del cielo, mi oportunidad para escapar de esta vida infernal. Justo en ese momento, sonó el timbre. Era el repartidor con mi sopa. Guardé rápidamente el boleto de lotería en lo más profundo de mi armario y lo cerré con llave. Respiré hondo, intentando recuperar mi habitual compostura. Al abrir la puerta para recoger la comida, me vi en el espejo del pasillo. ¿Seguía siendo yo? Una mujer con el rostro pálido y cansado. Nadie podría adivinar que, en solo unos minutos, la vida de esa mujer había cambiado por completo. Me senté a la mesa y comí la sopa caliente a cucharadas. El sabor del pollo, el aroma de las hierbas. Por primera vez en mucho tiempo, la comida me supo deliciosa. Sabía que, a partir de ese momento, ya no era la desgraciada y sumisa Lucía de ayer. Una nueva vida me esperaba. Unos días después, Javier y su madre regresaron. En contraste con mi aspecto todavía convaleciente, ellos parecían rebosantes de alegría. Mi suegra llevaba un vestido nuevo de seda de un rojo intenso, y en su cuello brillaba un collar de oro que nunca le había visto. Javier también iba impecable con una camisa de marca, el pelo engominado y un penetrante olor a colonia cara. Habían ido a cobrar el premio y el dinero ya estaba en su cuenta. Al verme limpiando el salón, mi suegra me miró con altanería. ¿Ya se te ha pasado la fiebre? ¡Qué rápido! Sí, ya estoy mucho mejor, respondí con calma, sin dejar de limpiar la mesa de cristal. Javier se acercó y me dio unas palmaditas en el hombro, un gesto falsamente cariñoso. Los últimos días mamá y yo tuvimos que ir al médico, por eso no estuvimos en casa. Te vimos durmiendo tan profundamente que no quisimos molestarte. ¿Has comido algo? ¿Al médico? Casi me echo a reír. Una mentira descarada, pero fingí creérmela. Sí, he comido sopa. ¿Qué dijo el médico de mamá? ¿Está bien? Levanté la vista para mirarla, con expresión preocupada. Mi suegra pareció satisfecha con mi actitud. Se dejó caer en el sofá y cruzó las piernas, un gesto que rara vez hacía antes. El médico dijo que solo era un poco de agotamiento por el estrés. Me dio unas vitaminas y listo. Luego, su tono volvió a ser el de siempre. ¿Qué has estado haciendo toda la mañana que la casa sigue tan desordenada? ¿Por qué dejas la bayeta sucia ahí en medio? ¿No sabes la de bacterias que tiene? Señaló la bayeta que acababa de usar y que había dejado un momento en el suelo. No dije nada. En silencio cogí la bayeta y la llevé al baño para limpiarla. Sabía que esto era solo el principio. Con dinero en el bolsillo, mi suegra tendría aún más excusas para ser autoritaria y criticarme. Necesitaba ejercer su poder como la nueva matriarca rica de la casa.
Y así fue. Durante toda la tarde, no paró de darme órdenes y regañarme. Lucía, prepárame una infusión de alcachofa, de la buena que compramos el otro día. Lucía, el suelo está un poco sucio, vuelve a fregarlo, y que brille sin dejar ni una marca de agua. Lucía, pélame un poco de fruta. La piel de la manzana muy fina, que si no pierde todas las vitaminas. Yo, como un autómata, cumplía todas sus peticiones en silencio. Javier, sentado a su lado, no solo no intervenía, sino que a veces añadía: Eso es, hazlo con cuidado. Mamá ahora necesita descansar y que la cuiden bien. Estaban disfrutando de su nueva condición de ricos, de poder dar órdenes. Y yo, a sus ojos, era la sirvienta con la que podían practicar ese nuevo rol. No sentía rabia ni pena, solo una extraña calma. Dejé que siguieran con su teatro. Cuanto más actuaban, más se revelaba su verdadera naturaleza. Esa noche, durante la cena, mi suegra anunció solemnemente: He tomado una decisión. Mañana voy a contratar a una asistenta por horas. Ahora que podemos permitírnoslo, no podemos tener a nuestra nuera trabajando sin parar. La gente podría pensar que soy una tirana. Dijo esto sin mirarme, dirigiéndose solo a Javier. Javier asintió efusivamente. Claro, mamá, es una idea excelente. Así mi mujer tendrá tiempo para cuidarse y para pensar en darnos un heredero. Sonreí para mis adentros. Contratar a una asistenta no era por compasión hacia mí, sino porque quería que alguien le sirviera de una manera más profesional. Quería presumir de su nuevo estatus ante los vecinos. Y lo de tener un heredero. Probablemente ya tenían a otra persona en mente para esa tarea. Seguí en silencio, comiendo mi cena. Mi actitud parecía molestarles. Quizás esperaban que me mostrara agradecida y feliz, pero no les di esa satisfacción. Después de cenar, mientras yo fregaba los platos en la cocina, Javier entró y me abrazó por la espalda, un gesto de intimidad inusual. ¿Qué te pasa? ¿No te alegra que mamá quiera contratar ayuda? Me susurró al oído. Me solté de sus brazos y me giré para mirarlo. No me pasa nada, solo estoy un poco cansada. Anímate, cariño, todo va a ir a mejor a partir de ahora. Tenemos dinero, te compraré todo lo que quieras. Me miró con lo que él creía que era una mirada afectuosa, pero yo solo vi falsedad en ella. Intentaba apaciguarme para que no sospechara nada de su fortuna. Le miré directamente a los ojos y pregunté con calma: ¿De dónde ha salido ese dinero, Javier? Dijisteis que mamá había ido al médico. ¿Acaso los médicos regalan dinero ahora? Javier pareció desconcertado. Se rascó la cabeza, evitando mi mirada. Bueno, son los ahorros de toda la vida de mamá. Ahora ha decidido usarlos. No hagas tantas preguntas, solo tienes que saber que a partir de ahora vivirás como una reina. Dicho esto, salió apresuradamente de la cocina, como si temiera que le hiciera otra pregunta. Me quedé sola, observando su espalda mientras se alejaba. Mi corazón se sentía como un témpano de hielo. Sus mentiras eran cada vez más torpes, pero no necesitaba desenmascararlos. Dejaría que el tiempo lo hiciera. Por ahora mi tarea era trazar un plan perfecto para mí, un plan para reclamar mi gigantesco premio y comenzar una nueva vida. Los días siguientes, la vida en esa casa cambió drásticamente. Mi suegra, fiel a su palabra, contrató a una asistenta por horas llamada Carmen. Era una mujer de mediana edad, eficiente y trabajadora, pero su llegada no alivió mi carga. Mi suegra seguía encontrando 1000 maneras de darme órdenes, hasta en las tareas más pequeñas. Probablemente lo hacía para reafirmar su autoridad. Aunque hubiera una asistenta, yo seguía estando bajo su mando. Mientras tanto, ella y Javier comenzaron a disfrutar de su vida de lujo. Isabel apenas pasaba por casa. Por las mañanas iba al spa, por las tardes jugaba a las cartas con un nuevo grupo de amigas de un barrio rico, y por las noches cenaba en restaurantes caros. Compraba ropa y bolsos de marca sin parar, y cada vez que volvía, hacía alarde de sus nuevas adquisiciones delante de mí. Javier no se quedaba atrás. Cambió su vieja scooter por un coche deportivo reluciente. Empezó a vestir mejor, siempre impecable, y a usar colonias caras. Salía temprano y volvía tarde, diciendo que tenía reuniones de negocios. Pero yo sabía perfectamente a dónde iba, a ver a su amante Valeria. Estaban completamente absortos en su nueva riqueza, gastando dinero a manos llenas. Se habían olvidado por completo de mi existencia, o si se acordaban, era solo para darme órdenes o criticarme. Irónicamente, esto me proporcionó el tiempo y el espacio que necesitaba para ejecutar mi plan. En secreto, llamé a la oficina de loterías y apuestas del Estado para informarme detalladamente sobre el procedimiento para cobrar el premio. Me dijeron que podía acudir a la sede central, en otra ciudad, para realizar los trámites,
llevando solo mi DNI y el boleto premiado. Tenía 60 días para reclamarlo, así que me sobraba tiempo. Decidí ir a cobrarlo la semana siguiente. Le dije a mi familia que tenía que volver al pueblo unos días, porque mi abuela estaba enferma. Mi abuela era mi único punto débil y la excusa perfecta. Al oírme, mi suegra solo hizo una mueca. Pues vete. Ahora que tenemos asistenta, tu ausencia no se notará. Javier me dio unos cuantos billetes, fingiendo preocupación. Toma para que le compres algo a la abuela, y ten cuidado en el camino. Acepté el dinero, sintiendo una risa amarga por dentro. ¿Qué eran unos pocos euros comparados con la fortuna que estaba a punto de recibir? Aún así, lo cogí, manteniendo mi papel de esposa obediente. El día de mi partida, solo llevaba una pequeña mochila con algo de ropa, y, lo más importante, el boleto de lotería guardado a buen recaudo. No cogí un autobús, contraté un coche privado, más seguro y discreto. En el coche, mientras veía la ciudad alejarse, sentí una libertad que nunca antes había experimentado. Al llegar a la otra ciudad, no fui directamente a la oficina de loterías. Reservé una habitación en un hotel de lujo. Necesitaba descansar y prepararme mentalmente. De pie, frente al gran espejo de la habitación del hotel, me observé. Era el mismo rostro, pero mi mirada había cambiado. Ya no había tristeza ni resignación, sino una determinación firme y un toque de astucia. Al día siguiente, vestida de forma sencilla, tomé un taxi hasta la sede de loterías. El corazón me latía con fuerza al entrar en el imponente edificio. El proceso fue más rápido y profesional de lo que imaginaba. Verificaron el boleto y mis datos personales. Una vez confirmado todo, un director salió a recibirme personalmente. Enhorabuena, señora. Es usted la ganadora del bote de la primitiva. Después de deducir el 20% de impuestos, la cantidad neta que recibirá es de 68.594.636 euros. ¿Prefiere recibirlo en efectivo o por transferencia bancaria? 68 millones. Al oír la cifra pronunciada tan claramente, todavía sentía que estaba en un sueño. Traté de mantener la calma y respondí: por transferencia a esta cuenta, por favor. Les di el número de una cuenta en un banco internacional que había abierto previamente. No quería usar mi cuenta antigua, que Javier podría conocer. Todo quedó listo. El director me informó que el dinero estaría en mi cuenta en un plazo de 3 días hábiles. Salí del edificio con una sensación de inmenso alivio. Lo había conseguido. Pronto, esa enorme fortuna estaría bajo mi control. Tenía el capital para empezar una nueva vida. No regresé de inmediato. Me quedé en la ciudad unos días más, esperando a que llegara el dinero. Durante ese tiempo, fui de compras. No compré artículos de lujo extravagantes, sino ropa nueva, elegante y discreta. Me hice un nuevo corte de pelo y fui a un centro de estética. Quería cambiar por completo mi imagen de chica de pueblo. Cuando volví, mi suegra y Javier estaban en el salón. Al verme, Isabel apenas me miró y siguió con su móvil. Acababa de contratar a una masajista a domicilio y estaba tumbada en el sofá mientras le daban un masaje. ¿Ya has vuelto? ¿Cómo está tu abuela?, preguntó sin interés. Ya está bien, respondí. Javier me miró de arriba abajo, con cierta sorpresa. ¿Te has cortado el pelo? Estás diferente. Sí. Quería un cambio. Sonreí. Una sonrisa genuina, por primera vez en mucho tiempo. Mi suegra, al oírlo, levantó la cabeza, me miró y frunció los labios. ¿Un cambio? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No intentes imitar a los demás. Volvió a soltar sus comentarios mordaces, pero extrañamente ya no me dolían. Sus palabras ahora eran como el viento para mí. Sabía que estaba en otro nivel. No necesitaba rebajarme a discutir con gente así. Me fui a mi habitación en silencio, pensando para mis adentros. Sí, la mona sigue siendo mona. Pero esta mona ahora tiene la fuerza suficiente para destruir la trampa que habéis tendido. Mi vida, después de tener el dinero, no cambió en apariencia. Seguía siendo la nuera silenciosa y sumisa que iba a trabajar al taller y volvía a casa. No toqué ni un céntimo de los 68 millones. Quería esperar el momento oportuno, la gota que finalmente colmara el vaso de humillaciones que había soportado durante 3 años. Y ese momento llegó antes de lo que esperaba. Mi suegra, desde que tenía dinero, se había vuelto cada vez más presuntuosa y arrogante. Se unió a un círculo de damas, todas nuevas ricas como ella. Aprendió de ellas a gastar dinero, a hablar y, sobre todo, a despreciar a los más pobres. Un fin de semana, mientras yo limpiaba la casa, mi suegra trajo a varias de sus amigas. Iban vestidas de forma llamativa, envueltas en nubes de perfume, riendo y hablando a gritos. Isabel me presentó con un tono condescendiente. Esta es mi nuera.
Es de pueblo, no sabe mucho de la vida. Tened paciencia con ella. Sus amigas me escanearon de arriba abajo y se rieron por lo bajo. Yo solo incliné la cabeza a modo de saludo e intenté retirarme a la cocina, sin querer interrumpir su reunión. Pero mi suegra me detuvo. ¿A dónde vas? Ven aquí y sírveles algo de beber a las señoras. Tienes que aprender a ser una buena anfitriona. Te hará falta cuando acompañes a tu marido a eventos sociales. Tuve que dar media vuelta y en silencio preparé té y serví a las invitadas. Se sentaron, charlando de todo un poco, pero principalmente presumiendo de sus maridos, sus casas, sus coches y sus caros viajes al extranjero. De alguna manera, la conversación derivó hacia los orígenes familiares. Una mujer corpulenta, cargada de joyas de oro, le preguntó a mi suegra: «Oye, Isabel, he oído que tu nuera es de pueblo. ¿A qué se dedicaban sus padres?» Mi suegra pareció haber estado esperando esa pregunta. Suspiró teatralmente. «Ay, es una historia muy triste. Su familia era pobrísima. Sus padres murieron pronto y la crió su abuela, que ya está un poco senil. Me dio pena, y como parecía una chica buena y sencilla, la acepté para mi Javier. Fue una obra de caridad, la verdad». Mintió sin pestañear. Mis padres murieron en un accidente y dejaron a mi abuela una indemnización suficiente para criarme y darme una buena educación. No éramos ricas, pero nunca fuimos pobrísimas. De pie en la cocina, apreté los puños. Podía insultarme a mí, pero no tenía derecho a insultar a mi familia, y menos a mi abuela. Ella era la persona que más quería y respetaba en el mundo. Pero la gota que colmó el vaso fue su siguiente comentario. Y su abuela, además de vieja y senil, siempre está enferma. De vez en cuando le doy algo de dinero a Lucía para que se lo envíe, para las medicinas. Si no, ¿de qué viviría la pobre mujer? La sangre me hirvió. ¿Cómo se atrevía a hablar así de mi abuela? ¿Con qué derecho? La ira alcanzó su punto máximo, superando el miedo y la sumisión habituales. Justo en ese momento, la asistenta trajo una palangana con agua tibia y hierbas aromáticas para que mi suegra se diera un baño de pies. Era una de sus nuevas costumbres. Sin pensarlo 2 veces, salí al salón. Fui directa hacia mi suegra y le arrebaté la palangana de las manos a la asistenta. Todos me miraron sorprendidos. Mi suegra frunció el ceño y gritó: «¿Qué haces? ¿Quieres quitarle el trabajo a Carmen?». Sin decir una palabra, le arrojé el contenido de la palangana encima. «¡Ah!», gritó ella. El agua no estaba hirviendo, pero fue suficiente para hacerla saltar. Su caro vestido de seda quedó empapado, pegado a su cuerpo. Sus amigas se levantaron de un salto, aterrorizadas. «¿Tú, estás loca? ¿Cómo te atreves a tirarme agua?». Mi suegra, temblando, me señaló con el dedo, incrédula. La miré directamente a los ojos, con una voz fría como el hielo. «Puede insultarme, puede pegarme, pero no tiene derecho a ofender a mi abuela. No tiene ese derecho. Tú, maleducada». Estaba tan furiosa que su cara se puso roja. Apenas podía hablar. En un momento de descontrol, me abalancé sobre ella y le agarré del pelo recién peinado, tirando con fuerza. «Ya he aguantado suficiente. ¿Cree que por tener un poco de dinero puede decir y hacer lo que le da la gana? ¿Cree que soy un perro o un gato en esta casa al que puede pisotear a su antojo?». La escena era un caos. Las amigas de mi suegra gritaban asustadas. La asistenta estaba paralizada. Yo era como un animal acorralado. Toda la frustración y la rabia acumuladas durante años explotaron. Esta era la gota que colmaba el vaso que tanto había esperado. Justo cuando el salón era un gallinero, el coche de Javier aparcó fuera. Entró silbando, con una caja de bombones caros en la mano y una sonrisa en la cara. Pero la sonrisa se congeló al ver la escena. Su madre, con el pelo revuelto y la ropa empapada, llorando en el suelo. Sus amigas, pálidas como la cera. Y yo, de pie, con los puños todavía apretados y una mirada de fuego. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Javier tirando la caja al suelo. Mi suegra, al ver a su hijo, pareció cobrar nuevas fuerzas. Gritó aún más fuerte, señalándome: «Javier, sálvame. Tu mujer me ha pegado. Quería matarme. Cielos, he criado a un cuervo que me saca los ojos». Javier no necesitó más explicaciones. Sus ojos se inyectaron en sangre y me miró como si quisiera devorarme. Se abalanzó sobre mí, levantando la mano. «¿Estás loca, Lucía? ¿Te atreves a pegarle a mi madre?». La bofetada nunca llegó. No la esquivé. Me quedé quieta, mirándole directamente a los ojos con una expresión de desafío y desprecio. Quizás fue esa mirada lo que lo detuvo, o quizás le quedaba un último ápice de razón para no pegarle a una mujer delante de tanta gente.
Las amigas de mi suegra, viendo la tensión, buscaron una excusa para escabullirse. Bueno, Isabel, parece que tienes un asunto familiar. Nosotras nos vamos ya. Se despidieron y desaparecieron como el viento, no sin antes lanzarme miradas de miedo y curiosidad. Cuando en el salón solo quedamos nosotros tres y la asistenta temblando en un rincón, mi suegra comenzó su actuación. Se revolcó por el suelo, llorando y lamentándose. ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué quiero seguir viviendo? Maltratada por mi propia nuera. Hijo, tienes que defenderme. Divórciate de ella. Divórciate ahora mismo. No puedo vivir bajo el mismo techo que esta mujer malvada y sin corazón. Divorcio. Esas dos palabras fueron pronunciadas con firmeza. Vi una fugaz sonrisa de satisfacción en los labios de Javier, aunque intentó ocultarla rápidamente. Se giró hacia mí, con una voz fría y aterradora. ¿Has oído? Mi madre lo ha dicho. Esta casa ya no es tu lugar. Nos divorciamos. Permanecí en silencio, esperando ver qué más tenía preparado. Y su siguiente acto superó todas mis expectativas. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes armar un escándalo en esta casa?, gruñó Javier. Déjame decirte algo. Ya he aguantado suficiente. Una mujer de pueblo, estéril y desagradecida. Mantenerte a mi lado hasta hoy ha sido un acto de caridad. Hizo una pausa, como para tomar impulso para lo que venía. Y ya que estamos, te lo diré todo. Valeria y yo volvimos hace un año. Ella es 100.000 veces mejor que tú. Y lo más importante, me miró con una expresión triunfante. Ella me ha dado un hijo. Mi corazón dio un vuelco. Aunque lo sospechaba, oírlo de sus propios labios me causó un dolor agudo. Un año. Me había estado engañando durante todo un año. Como para probar sus palabras, Javier fue hacia la puerta principal y la abrió de par en par. Afuera, como si hubiera estado esperando, estaba Valeria. Llevaba un vestido blanco inmaculado y un maquillaje discreto, con aire de víctima inocente. Y en sus brazos, un hermoso bebé dormía plácidamente. «Valeria, entra», dijo Javier con una ternura que yo nunca había recibido. Valeria entró con el bebé, pasando a mi lado sin siquiera mirarme. Fue directa hacia mi suegra, con una voz dulce y preocupada. «¿Suegra? ¿Está bien?» Javier me llamó y me preocupé mucho. Mi suegra, que hasta hace un momento estaba llorando a gritos, se cayó de repente. Miró al bebé en brazos de Valeria, y sus ojos se iluminaron. Mi nieto. Mi nieto por fin está aquí. Extendió una mano temblorosa para tocarlo. Pobrecito mi niño. Tener que soportar a esta madrastra malvada. El melodrama era perfecto. La amante se convertía en la víctima, el hijo ilegítimo en el heredero. Y yo, la esposa legítima, en la madrastra malvada. Los vi a los tres representar su farsa de familia feliz. El dolor inicial se desvaneció rápidamente, reemplazado por un profundo asco y una extraña sensación de liberación. El último lazo que me unía a esta familia finalmente se había roto. Después del emotivo saludo, Valeria llevó al bebé a mi dormitorio, nuestro dormitorio, como si fuera suyo. Javier ayudó a su madre a levantarse y sentarse en el sofá, desde donde me miraba con aire de victoria. Ahora tenían todas las cartas a su favor. Tenían dinero, un heredero y una razón justificada para echarme de casa. Javier se sentó junto a su madre y empezó a dictar sus condiciones. Muy bien, ya que has llegado a este punto, no tendré más contemplaciones. Nos divorciamos. Pero hizo una pausa, mirándome con superioridad antes de irte. Tienes que hacer una cosa. Me crucé de brazos, esperando. Valeria acaba de dar a luz y todavía está débil. Te quedarás aquí para servirla durante su cuarentena hasta que mi hijo cumpla un mes. Considéralo una forma de compensar el daño que le has hecho hoy a mi madre. Mi suegra asintió, satisfecha. Eso es, que sirva a mi nueva nuera, para que aprenda cuál es su lugar. Casi me eché a reír. ¿Servir a la amante de mi marido? ¿Cómo podían ocurrírseles unas condiciones tan humillantes? Su descaro era asombroso. Javier, al ver que no reaccionaba, pensó que me había asustado y continuó con tono magnánimo. Por supuesto, no seremos crueles contigo. Cuando mi hijo cumpla el mes, podrás irte. Te daré 5.000 euros. Con eso podrás volver a tu pueblo y empezar de nuevo, o buscarte otro marido. A partir de entonces, no nos deberemos nada. 5.000 euros. Comparado con los 2 millones que acababan de ganar, era una miseria. No me lo ofrecían por amabilidad, sino para alardear de su riqueza y su supuesta generosidad. Querían que les estuviera agradecida, que me arrodillara por su limosna. Y si no estás de acuerdo, arqueó una ceja,
con voz amenazante, iremos a juicio. Pero te advierto, mi madre acaba de ganar 2 millones de euros en la lotería. Tenemos dinero para pagar a los mejores abogados. Tú no tienes pruebas de mi infidelidad, pero tu agresión a mi madre es evidente. En ese caso, no solo no verás ni un céntimo, sino que podrías acabar en la cárcel por agredir a una persona mayor. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Estaba convencido de que yo, una chica de pueblo sin dinero, poder ni conocimientos legales, me asustaría ante sus amenazas. Miré a madre e hijo, regodeándose porque creían haberme acorralado. Sonreí levemente, una sonrisa de alivio y serenidad. De acuerdo, acepto. Mi respuesta los dejó atónitos. Se habían preparado para mis lágrimas, mis súplicas o mi resistencia. Pero acepté tan rápida y alegremente que no se lo esperaban. Acepto el divorcio, repetí con claridad. Pero no me quedaré a servir a nadie. Y tampoco necesito vuestros 5.000 euros. Solo tengo una condición. Javier y su madre se miraron con desconfianza. ¿Qué condición? Firmaremos un acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo. Dije con calma. En él, especificaremos que, a partir de la firma, todos los bienes privativos de cada uno seguirán siendo de su propiedad. Nadie podrá reclamar o dividir los bienes del otro, ya sean adquiridos antes, durante o después del matrimonio. ¿Estáis de acuerdo? Esto era exactamente lo que ellos querían. Era la trampa que habían tendido para proteger sus 2 millones. Al oír mi propuesta, Javier casi salta de alegría. Temiendo que cambiara de opinión, respondió rápidamente. Perfecto. Me parece muy justo. Separación total de bienes. Bien, asentí. Entonces, preparad el acuerdo. Lo firmaré. Javier no podía creer su suerte. Corrió a por papel y bolígrafo y redactó él mismo un acuerdo simple pero muy claro en la cláusula sobre los bienes. Incluso me lo leyó en voz alta, por si yo no entendía bien. Cogí el documento y lo leí por encima. El contenido era exactamente el que habíamos acordado. Sin dudarlo, cogí el bolígrafo y firmé. Mi firma fue firme y decidida. Listo, dije, dejando el bolígrafo sobre la mesa. En 3 días presentaremos la demanda de divorcio en el juzgado. A partir de ahora, no tenemos nada que ver el uno con el otro. Me voy ahora mismo. Ese acuerdo era solo el primer paso. 3 días después fuimos juntos al juzgado a presentar la demanda de divorcio de mutuo acuerdo, adjuntando el convenio regulador de bienes ya notariado. El juzgado nos citó para 2 semanas después para la ratificación final. Para mí, desde el momento en que firmé esa demanda, el matrimonio había terminado. Me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio. No tenía muchas cosas, solo algo de ropa y objetos personales. Lo metí todo en una pequeña maleta. Al pasar por el salón, vi que madre e hijo seguían mirando fijamente el acuerdo con mi firma, con una expresión de incredulidad y alegría. Habían conseguido su objetivo con demasiada facilidad. Salí de esa casa arrastrando mi maleta, sin mirar atrás ni una sola vez. El aire de la noche me golpeó la cara, fresco y liberador. Respiré hondo, saboreando el olor a libertad. 3 años de infierno habían terminado por fin. No sabían que, mientras celebraban haber salvado sus 2 millones, me habían ayudado sin querer a proteger mis 68 millones. Al salir de esa casa, no sentí tristeza ni pérdida, solo un alivio infinito. Tomé un taxi y fui directamente al lujoso hotel donde me había alojado antes. Esa noche dormí profundamente, el sueño más reparador de los últimos 3 años, sin pesadillas ni preocupaciones. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamar a mi banco para confirmar una vez más la enorme cantidad de dinero en mi cuenta. La notificación del saldo en mi móvil sonó como la mejor de las melodías. Era oficialmente libre y rica. No me apresuré a gastar el dinero en lujos. Mi primer objetivo era encontrar un lugar estable y seguro para vivir. Pasé una semana investigando en Internet y visitando propiedades con una agencia inmobiliaria de alto standing. Finalmente, elegí un chalet adosado en una urbanización privada y con excelente seguridad en las afueras. No era excesivamente grande, pero tenía un jardín y una pequeña piscina. El diseño era moderno y acogedor, y lo más importante, era tranquilo y privado. Tras completar la compra rápidamente, empecé a contratar personal. Ya no quería hacerlo todo yo misma. Contraté una empresa de servicios domésticos profesionales que me asignó a una mujer de mediana edad, amable y excelente cocinera, llamada Teresa, y a un chofer de unos 40 años, prudente y de confianza, llamado Miguel. Para garantizar mi seguridad, también contraté a 2 guardaespaldas de una prestigiosa empresa. Se turnarían para vigilar 24/7. Una vez que todo estuvo organizado, hice lo que más anhelaba.
volver a mi pueblo a buscar a mi abuela. No conduje yo. Miguel me llevó. El lujoso coche se deslizaba suavemente por la autopista. Miraba por la ventanilla, viendo aparecer el paisaje familiar de mi infancia. Mi corazón se llenó de una emoción indescriptible. ¿Cuánto tiempo sin verla? En cada llamada le mentía. Le decía que vivía bien y feliz para que no se preocupara. El coche se detuvo frente a la pequeña casa de siempre. Me bajé con el corazón acelerado. Mi abuela estaba en el porche, limpiando verduras, con el pelo completamente blanco y la espalda encorvada. Al ver el coche extraño y a mí bajando, entrecerró los ojos, sin reconocerme al principio. «Abuela, he vuelto», grité con la voz quebrada. Levantó la cabeza, se quedó paralizada un instante y luego se levantó temblorosa, dejando caer la cesta de verduras. «Lucía, ¿eres tú, hija mía?» Corrí hacia ella y la abracé con fuerza. Las lágrimas brotaron sin control. «Sí, soy yo, abuela. He vuelto contigo». Me abrazó con fuerza, sus manos arrugadas acariciando mi espalda. «Qué bien que has vuelto, qué bien». «Pero, ¿por qué estás tan delgada? ¿No te daban de comer bien allí?» Su pregunta me hizo llorar aún más fuerte. Ella siempre me había querido y cuidado incondicionalmente. La ayudé a entrar en casa y le conté todo. Por supuesto, omití los detalles más dolorosos y lo de la lotería. Solo le dije que Javier y yo no nos llevábamos bien y nos habíamos divorciado amistosamente. Que el trabajo en el taller no iba bien, así que lo dejé y usé mis ahorros para abrir una pequeña tienda online. Que por suerte, el negocio iba bien y había ganado algo de dinero. Ahora tengo dinero, abuela. He comprado una casa en la ciudad y he venido a buscarte para que vivas conmigo. A partir de ahora, yo cuidaré de ti. No tienes que seguir aquí sola y trabajando tanto, le dije, cogiendo su mano. Al oírme, se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba feliz por mí, pero también sentía nostalgia por la casa de toda su vida. Pero, si me voy, ¿qué pasará con la casa? Con el huerto. Contrataré a alguien para que lo cuide todo. Y los fines de semana te traeré de visita. Vente conmigo, abuela, por favor. Me siento muy sola allí. Le supliqué como cuando era niña. Finalmente, asintió. Al ver su sonrisa desdentada y tierna, sentí una calidez inmensa. Podía tener dinero, una casa grande, pero nada se comparaba con estar al lado de la persona que más quería. Recogimos sus cosas. No tenía mucho, solo ropa vieja y algunos recuerdos importantes. Cuando el coche se puso en marcha, miré hacia atrás, a la pequeña casa, y me prometí a mí misma que nunca más dejaría que mi abuela sufriera. Nuestra nueva vida, la de las dos, había comenzado de verdad. La vida en el nuevo chalet fue una etapa de paz que nunca antes había conocido. Mi abuela, tras unos días de desconcierto inicial, se adaptó rápidamente. Su salud mejoró visiblemente. Con Teresa cuidando de su alimentación y el jardín para pasear, parecía haber rejuvenecido 10 años. La sonrisa volvió a ser una constante en su rostro arrugado. Verla feliz me llenaba de alegría. Ya no trabajaba en el taller. Pasaba la mayor parte del tiempo con ella, cuidando el jardín, leyendo o viendo las películas antiguas que tanto le gustaban. A menudo la llevaba de paseo por la ciudad o a probar platos deliciosos en restaurantes que nunca habíamos podido permitirnos. Quería compensarla por toda una vida de sacrificios. Un fin de semana decidí llevarla de compras al centro comercial más grande y lujoso de la ciudad. Mi abuela, que había trabajado toda su vida, nunca había estado en un lugar así. Al principio dudaba, preocupada por el gasto, pero la convencí. «Venga, abuela, acompáñame. Tu nieta ahora gana dinero y quiere mimarte un poco». El centro comercial era deslumbrante, con luces brillantes y artículos de lujo en escaparates relucientes. Mi abuela caminaba a mi lado, mirando todo con asombro. La llevé a una tienda de moda de alta gama para señoras y le elegí varios conjuntos de seda y tejidos suaves y elegantes. Verla probárselos frente al espejo, con una mezcla de alegría y timidez, me llenó el corazón. Mientras estábamos disfrutando, una voz aguda y familiar sonó detrás de nosotros. «Vaya, vaya, mira quién tenemos aquí. Si es mi exmujer de pueblo». Me di la vuelta. Eran Javier y Valeria. También estaban de compras y parecían una pareja de nuevos ricos. Javier llevaba ropa de marca y un reloj de oro. Valeria lucía un bolso de piel de cocodrilo y un collar de diamantes, mientras empujaba un cochecito de bebé de diseño. Nos miraron a mí y a mi abuela con desprecio. Javier echó un vistazo a la ropa que le estaba probando a mi abuela y se rió. «¿Qué pasa? ¿Desde que te divorciaste de mí no tienes dinero y tienes que traer a tu abuela a mirar ropa que no puedes pagar? Estos vestidos no cuestan 2 duros, ¿sabes?», Valeria añadió.
No seas así, cariño. Seguramente ahora trabaja de asistenta por horas para alguien y ha venido a acompañar a su jefa. Mi abuela, al oír eso, se puso pálida. Me tiró de la mano para que nos fuéramos, pero la detuve. No iba a permitir que nos humillaran así. Los miré con calma y sonreí. Hola, Javier. Hola, Valeria. ¿Cuánto tiempo? Se os ve muy bien. Javier, sorprendido por mi serenidad, se envalentonó. Claro que estamos bien, no como otras, que después de que las dejen, seguro que lo están pasando mal. Oye, se me ocurre una idea. Me miró con aire de superioridad. Me das pena. Necesito una asistenta en casa. Te ofrezco un sueldo de 1.000 euros al mes, con comida y alojamiento incluidos. ¿Qué me dices? Considéralo una obra de caridad. 1.000 euros. Seguía pensando que yo era la misma Lucía miserable que se arrodillaría ante su generosidad. Me eché a reír, una risa clara y sonora. Gracias por tu amabilidad, Javier, pero me temo que no lo necesito. 1.000 euros al mes probablemente solo me llegarían para pagar un desayuno. Mi respuesta les cambió la cara. Miraron mi ropa, mis zapatos. Aunque no eran de marcas ostentosas, cualquiera con buen ojo sabría que no eran baratos. Sin darles tiempo a reaccionar, me dirigí a Valeria, fijando la vista en su collar. Valeria, ¿qué collar más bonito? Debe de ser carísimo. Ella, orgullosa, levantó la barbilla. Por supuesto. Son diamantes auténticos. Javier me lo acaba de regalar. Cuesta más de 10.000 euros. Ah, sí. Arqué una ceja, fingiendo sorpresa. ¡Qué casualidad! Tengo un amigo que es gemólogo y me enseñó un par de trucos para distinguir los diamantes auténticos de las imitaciones. ¿Quieres que le eche un vistazo? El rostro de Valeria palideció un poco, pero intentó mantenerse firme. Tonterías. Mi collar es 100% auténtico. No necesito que lo mires. No dije nada más. Saqué mi móvil, encendí la linterna y apunté directamente al diamante. Bajo la luz intensa, la piedra no refractaba la luz en un arco iris de colores como un diamante real, sino que devolvía un brillo blanco y opaco. Apagué la linterna y sonreí. Un diamante auténtico, bajo la luz, crea un efecto de dispersión precioso, como un pequeño arco iris. El tuyo parece más bien una circonita de alta calidad. Brilla, sí, pero su valor no se acerca ni de lejos a la cifra que acabas de mencionar. Todos los dependientes y algunos clientes cercanos habían oído la conversación. Empezaron a susurrar y a señalar, lanzando miradas burlonas a Javier y Valeria. La cara de Valeria se puso roja y luego blanca. Tartamudeó. Tú mientes. Javier, mira cómo me calumnia. Javier estaba igualmente avergonzado. Había comprado el collar en una pequeña joyería, atraído por un precio demasiado bueno para ser verdad, y le habían engañado. Ser desenmascarado así, delante de tanta gente, le hizo querer que se lo tragara la tierra. No se atrevió a replicarme. Agarró a Valeria del brazo y dijo, «Vámonos, no vale la pena discutir con esta gentuza». La arrastró, mientras ella seguía en shock, y se fueron sin mirar atrás. Observé sus espaldas mientras se alejaban y negué con la cabeza. Me volví hacia mi abuela, que me miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Cómo sabías tú esas cosas, hija?» «Lo aprendí por internet, abuela», sonreí, cogiéndola de la mano. «No les hagas caso. Vamos a seguir comprando. Hoy te voy a comprar un montón de ropa bonita». La abracé y continuamos con nuestras compras como si nada hubiera pasado. Pero en mi interior, sabía que esto era solo el principio de mi venganza. Humillados en el centro comercial, Javier y su madre estaban furiosos. No entendían cómo, en tan poco tiempo, yo había cambiado tanto. De una nuera de pueblo tímida, me había convertido en una mujer astuta, segura y elegante. Empezaron a sospechar. «Javier, dime la verdad. Cuando te divorciaste, ¿le diste mucho dinero?», le preguntó Isabel a su hijo. «¿Qué va, mamá? Solo iba a darle 5.000 euros y ni siquiera los quiso. No entiendo de dónde saca el dinero». «A lo mejor se ha aliado con algún viejo rico», especuló Javier. «Pues es muy posible. Esa clase de mujeres, en cuanto ven dinero, se les van los ojos. Seguro que ha usado sus artimañas para sacarle el dinero a algún tonto. ¡Qué poca vergüenza!», sentenció Isabel con desprecio. No podían ni imaginar la verdad sobre el boleto de 85 millones, así que solo podían hacer conjeturas maliciosas. Pasada la rabia, se enfrentaron a un problema más real. Los 2 millones de euros, que parecían mucho, se estaban agotando a un ritmo alarmante. Javier había comprado el coche, ropa de marca y mantenía a su amante. Isabel se había metido en partidas de cartas con sus nuevas amigas, donde perdía más que ganaba. Empezaron a preocuparse. Fue entonces cuando Valeria, con la mente rápida de una estafadora, ideó un nuevo plan. «Cariño, ¿y si montamos un negocio?
Tenemos el capital, ¿por qué no hacemos que el dinero trabaje para nosotros? Le susurró a Javier. ¿Un negocio? ¿Pero de qué? Yo no sé nada de eso. Se rascó la cabeza Javier. Ahora lo que se lleva es vender por internet, haciendo directos en redes sociales. Es fácil y se gana mucho dinero. Tu madre tiene don de gentes. Tú eres guapo y el niño es adorable. Podemos construir una imagen de familia feliz. Suegra y nuera que se adoran, un hijo modélico. Conseguiríamos miles de seguidores, le explicó Valeria. A Javier le sonó bien. Isabel al principio dudó, pero cuando Valeria le habló de los enormes beneficios de la publicidad y las ventas, se le iluminaron los ojos y aceptó. Así nació la familia feliz de las redes sociales. Crearon un canal y empezaron a publicar videos y fotos de su vida cotidiana. En ellos, Isabel ya no era una suegra amargada, sino una madre comprensiva que adoraba a su nuera. Cocinaba para Valeria, le cambiaba los pañales a su nieto y no paraba de decir cosas como «¿Qué nuera tan buena y dulce tengo? Soy la mujer más afortunada del mundo». Valeria también interpretaba su papel a la perfección. Siempre sumisa, le daba masajes a su suegra y le hacía regalos caros. Se abrazaban ante la cámara, proyectando una imagen de armonía familiar increíble. Sus videos, bien producidos, atrajeron rápidamente la atención. Muchas amas de casa y jóvenes a punto de casarse comentaban con admiración: «Esa es la suegra que todas queremos. Qué suerte tienes, Valeria. Un marido guapo y exitoso. Y una suegra que te quiere. Eso es tener buena estrella». Sus seguidores aumentaron exponencialmente. Aprovechando el éxito, empezaron a hacer directos. Isabel daba consejos sobre cómo mantener la felicidad familiar, mientras Valeria, con el bebé en brazos, la halagaba. Pronto consiguieron contratos de publicidad de marcas de pañales, cosméticos y electrodomésticos. El dinero volvió a fluir. Continuaron con su vida de lujos, pero ahora todo se exhibía en las redes para reforzar su imagen de familia rica y feliz. Desde mi chalet, a veces veía sus actuaciones. No sentía rabia, solo me parecía ridículo. Estaban construyendo un castillo de naipes, y yo sabía que una pequeña brisa sería suficiente para derribarlo. Y yo sería quien creara esa brisa. Viendo cómo la familia de Javier se hacía famosa y ganaba dinero a costa de una mentira, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Me habían hecho demasiado daño y ahora estaban engañando a miles de personas. Había que bajar el telón de esa farsa. Decidí no actuar directamente. La mejor manera de desenmascarar una mentira es con la verdad. Contacté con una prestigiosa agencia de detectives privados y les pedí que investigaran a fondo el pasado y el presente de Javier Ruiz. Pagué un generoso adelanto y exigí resultados rápidos, con pruebas irrefutables. Una semana después me entregaron un grueso dossier. Cuanto más leía, más asco me daba mi exmarido. La investigación reveló cosas peores de lo que imaginaba. Javier no solo me había sido infiel con Valeria, era un cazafortunas profesional. Antes de mí, había estado con varias mujeres mayores pero adineradas. Durante nuestro matrimonio, mientras estaba con Valeria, también cortejaba a la hija de un importante empresario, prometiéndole que se divorciaría de mí para casarse con ella. Su único objetivo era el dinero y los contactos. Valeria tampoco era una santa. Sabía que Javier jugaba a dos bandas, pero lo aceptaba, usando a su hijo para atarlo. Su pasado también estaba manchado. Había sido la amante que rompió otro matrimonio. El dossier estaba lleno de pruebas, mensajes de texto de Javier con sus amantes, fotos de sus citas en hoteles, grabaciones de llamadas donde se quejaba de mí mientras les pedía dinero a otras, incluso testimonios de víctimas anteriores. Con estas pruebas en mi mano, supe que había llegado la hora de la verdad. No lo publiqué todo de golpe. Decidí filtrar la información poco a poco para que su caída fuera más espectacular. Creé una cuenta anónima y publiqué un artículo en un conocido foro de cotilleos con un título llamativo: La verdad tras la familia feliz de las redes, la suegra ejemplar y el yerno cazafortunas. En el artículo, actué como una simple espectadora indignada que conocía la verdad. Empecé publicando los mensajes de Javier con la hija del empresario. La publicación se hizo viral. La gente que los admiraba empezó a dudar. Javier y su familia hicieron un directo para desmentirlo todo. Lloraron, dijeron que era una calumnia de alguien envidioso y amenazaron con acciones legales. Convencieron a algunos, pero yo ya lo esperaba. Lancé mi segundo ataque. Fotos nítidas de Javier abrazando a su otra amante en un resort de lujo con fecha y lugar. Esta vez no podían negarlo. La indignación pública creció. Finalmente, di el golpe de gracia. Un montaje de audio. La primera parte era la voz de Javier diciéndole a su amante: «Estoy harto de mi mujer de pueblo. Ni me da hijos ni sabe comportarse. Estoy con ella por pena. En cuanto le saque algo de dinero a mi madre, la dejo».
La segunda parte era la voz de Isabel hablando con una amiga. La tal Valeria tampoco es gran cosa, pero me ha dado un nieto. La usaré por ahora. Cuando mi Javier encuentre a alguien mejor, que se vaya. El audio fue una bomba atómica. Destruyó por completo su imagen. Nadie volvió a creer sus lágrimas. Las redes se llenaron de etiquetas como Javier Casafortunas y Isabel falsa. Las marcas cancelaron sus contratos y exigieron indemnizaciones. Su canal fue bloqueado. Reputación, honor, dinero. Todo se esfumó en cuestión de días. Su castillo de naipes se había derrumbado. El shock por el escarnio público y la pérdida de los contratos no había pasado cuando la familia de Javier se enfrentó a otra pesadilla, esta vez proveniente de sus propios parientes. Después de destruir su imagen online, decidí dar el siguiente golpe, uno que afectaría a su vida real. Sabía que mi suegra tenía muchos parientes en el pueblo, gente codiciosa que siempre estaba buscando a quién pedirle dinero. Isabel, aunque presumida, había ocultado la verdadera cantidad del premio, diciendo que solo eran unos miles de euros. Usando una tarjeta SIM anónima, envié un mensaje de texto a varios de sus parientes más cercanos y chismosos. Isabel, la de Madrid, ha ganado el gordo de la lotería, 2 millones de euros. Está viviendo como una reina y no le ha dicho nada a nadie. Id a pedirle vuestra parte. Como esperaba, la noticia se extendió como la pólvora. En una mañana, todo el pueblo lo sabía. ¿2 millones? Una fortuna para ellos. Se sintieron traicionados. ¡Qué egoísta! Hacerse rica y olvidarse de la familia. Sin necesidad de organizarse, se juntaron. Unos recordaban haberle prestado dinero a Isabel en el pasado, otros haberle hecho favores. Decidieron que tenían que ir a Madrid a pedir explicaciones y, por supuesto, su parte del pastel. Alquilaron un autobús y una comitiva de tíos. Primos y sobrinos se dirigió a la capital, liderada por el tío mayor. Esa mañana, mientras la familia de Javier lidiaba con el desastre en Internet, una horda de extraños llegó a su lujoso edificio de apartamentos. Los guardias de seguridad intentaron detenerlos, pero ellos dijeron: «Somos familia de la señora Isabel del piso 15B. Venimos del pueblo a verla por una urgencia». Los guardias, viendo su aspecto humilde, los dejaron pasar. Y así, la puerta del apartamento de Javier fue aporreada sin piedad. Él abrió y se quedó de piedra al ver a toda su parentela, a la que apenas veía una vez al año, plantada en su puerta con miradas asesinas. «¿Dónde está tu madre? Dile que salga», gritó el tío mayor, empujando a Javier y entrando en la casa. El resto lo siguió, invadiendo el salón y sentándose en los sofás caros, mirando todo con una mezcla de envidia y resentimiento. Isabel, que estaba deprimida en su habitación, salió al oír el alboroto y se quedó petrificada. «Tío, primos, ¿qué hacéis todos aquí?» El tío mayor golpeó la mesa. «¿Todavía finges? Sabemos que te han tocado 2 millones de euros. ¿Pensabas ocultárselo a tu propia familia? ¿Ya no nos consideras los tuyos?» Los buitres habían llegado al nido. Un nuevo acto, más caótico y tragicómico, estaba a punto de comenzar. No necesitaba estar allí para verlo. Toda la escena se transmitía en directo a la pantalla de mi ordenador. Sentada en el tranquilo despacho de mi chalet, con mi abuela durmiendo plácidamente a mi lado, sorbía mi té mientras observaba la obra que yo misma había dirigido. La calidad de imagen y sonido era excelente. El apartamento de Javier era un caos. «Ay, prima Isabel, con lo rica que eres ahora y te olvidas de mí. ¿No te acuerdas de que te presté dinero para las medicinas de Javier cuando era pequeño?», lloriqueaba una prima. «Y a mí, te pedí un préstamo y me dijiste que no tenías. Resulta que estabas nadando en dinero», gritaba otro. Isabel, pálida, intentaba defenderse. «No es verdad. ¿Quién os ha dicho eso? Solo me tocaron unos miles de euros». «¿Unos miles? ¿Y con eso te compras este piso, un coche nuevo y tienes asistenta? No intentes engañarnos», rugió el tío mayor. El clímax llegó cuando varios parientes trajeron una camilla con un anciano inmóvil. «Es mi padre tu tío», gritaba una mujer. «Lleva años enfermo y no tenemos dinero para tratarlo, mientras tú te revuelcas en la abundancia». Empezaron a sacar papeles, informes médicos, deudas bancarias. La rodearon, unos llorando, otros insultando. Javier intentó mediar. «Por favor, calma. Esto es un edificio de lujo. Vais a molestar a los vecinos. Nos da igual. De aquí no nos movemos hasta que nos des nuestra parte. Esos 2 millones tienen que repartirse. Si no, nos quedaremos a vivir aquí», sentenció el tío. Valeria se había encerrado en el dormitorio con el bebé, aterrorizada. Yo sonreía mientras veía el espectáculo. Era su karma.
Usaron el dinero para pisotear a otros, y ahora el dinero les traía la ruina. La codicia humana podía convertir a la familia en enemigos. Sabía que, acorralados, serían capaces de cualquier cosa. Y entonces, yo daría mi golpe final. Asediados por sus parientes durante días, la vida de la familia de Javier se convirtió en un infierno. No podían salir de casa. El dinero se agotaba manteniendo a toda la comitiva. Las deudas por los contratos cancelados se acumulaban. Estaban acorralados. En el dormitorio, los tres se reunieron, desesperados. ¿Y ahora qué hacemos?, gemía Isabel. Fue Valeria quien, tras un largo silencio, habló con un brillo malicioso en los ojos. Tengo una idea, pero no sé si os atreveréis. ¿Cuál? Habla, dijeron Javier e Isabel al unísono. Valeria susurró su plan. La única que puede controlar a esta gente es Lucía. ¿Lucía? ¿Para qué? ¿Para que se ría de nosotros?, replicó Javier. Escúchame. Si Lucía vuelve, todo cambiará. Ahora parece que tiene dinero. Quizás conozca a gente peligrosa. Con un par de palabras, podría asustarlos y hacer que se vayan. Tiene sentido, asintió Isabel. Pero, ¿cómo la convencemos? Nos odia. Ahí está la clave, sonrió Valeria. No le pediremos ayuda. La engañaremos para que vuelva. Javier, le mandarás mensajes, le dirás que te arrepientes, que te has dado cuenta de que solo ella es buena, que quieres volver con ella. Dile que me has echado, que te diste cuenta de que solo soy una interesada. Apela a su compasión. ¿Estás loca? No es tonta, dijo Javier. No es tonta, pero es una mujer. Y las mujeres son sentimentales. Cuando vuelva, la neutralizaremos. Entre vuestros parientes está ese primo vuestro, Hugo, el que está lleno de deudas y busca una esposa rica, ¿verdad? La traeremos, la drogaremos y fingiremos que se ha acostado con él. Con toda la familia de testigo, no podrá negarlo. La casaremos con él y la mandaremos de vuelta al pueblo. Así nos libraremos de los parientes y de ella. 2 pájaros de un tiro. Era un plan despreciable. Querían usarme como moneda de cambio para resolver sus problemas. Isabel, cegada por el odio, aceptó. Javier, desesperado también. Inmediatamente, empezó a enviarme mensajes sentimentales, llorando por teléfono, interpretando a la perfección su papel de marido arrepentido. Yo lo sabía todo. Unos días antes, con la excusa de una revisión del aire acondicionado, había hecho instalar una microcámara en su dormitorio. Había grabado toda su conversación. Viendo su verdadera cara, sentí un desprecio infinito. Decidí seguirles el juego. Respondí a los mensajes de Javier, fingiendo que sus palabras me habían conmovido. Dije que necesitaba tiempo para pensar. Días después, acepté darle una oportunidad y volver. Javier, eufórico, se lo contó a su madre y a Valeria. Empezaron a preparar su trampa, sin saber que la presa era en realidad el cazador. El día que volví, el cielo estaba despejado. No fui sola. Mi chófer me dejó en la entrada del edificio, y mis 2 guardaespaldas, vestidos de civil, me siguieron a una distancia prudente. Toda la señal de la cámara y el micrófono que había instalado se transmitía a un pequeño centro de control que había preparado. Llamé al timbre. Javier abrió, con una expresión de alegría contenida y remordimiento fingido. Lucía, has vuelto. Sabía que no me abandonarías. Me dejé llevar al interior. Los parientes me miraron en silencio. El tío mayor, ya instruido por Javier, dijo: «Ah, Lucía, has vuelto. Bueno, lo pasado. Pasado está. Nos alegramos de que volváis a estar juntos». Sonreí con inocencia. «Hola, tío. Hola a todos. Gracias por preocuparos». Saludé a cada uno, preguntando por su salud. Mi amabilidad los desconcertó. Isabel salió de la cocina con un zumo de naranja. «Lucía, hija, bienvenida. Toma. Bebe algo». Estaba equivocada. Perdóname. Me ofreció el vaso con una mirada sincera. Sabía lo que había en él, pero lo acepté con una sonrisa. Gracias, mamá. No bebí. Miré a mi alrededor y vi a un joven de aspecto rudo mirándome con lascivia. Supuse que era Hugo, el primo elegido para mí. Todo iba según su plan. Ahora me tocaba a mí actuar. Charlé animadamente con los parientes, presumiendo sutilmente de mi éxito en los negocios. Javier e Isabel, creyendo que había caído en la trampa, sonrieron. Isabel insistía: «Bebe el zumo, que se calienta». Sabía que había llegado el momento. Levanté el vaso, pero en lugar de beber, lo golpeé contra la mesa. Todos se sobresaltaron. Miré a Javier e Isabel, mi sonrisa desapareció, reemplazada por una frialdad cortante. «Vuestra actuación ha sido magnífica». El ambiente se congeló. «¿Qué dices, Lucía? ¿Qué actuación?», balbucearon. Los ignoré,
y me dirigí a los parientes. Tíos, primos, os han engañado a todos. ¿Engañado? ¿Cómo?, preguntó el tío. ¿Creéis que a mi suegra solo le tocaron 2 millones de euros? Me reí. Error. La verdad es que le tocaron 20 millones. 20 millones. La cifra resonó como un trueno. Sus ojos se abrieron como platos. La codicia se multiplicó. ¿20 millones? ¿Es verdad?, tartamudeó una tía. Por supuesto. Los ocultó porque tenía miedo de que dejarais de trabajar. Quería poneros a prueba. Mentí, mirando a Javier e Isabel, que estaban blancos como el papel. Querían negarlo, pero las miradas codiciosas de sus parientes los paralizaron. Continué mi actuación. De hecho, he vuelto porque mi suegra me ha encomendado una misión. Me dijo que le duele ver vuestras dificultades. Me ha pedido que busque y compre una casa en la ciudad para cada una de vuestras familias. Un piso de unos 200.000 euros para cada uno, para que podáis tener un futuro mejor. Mi mentira fue como una droga para ellos. ¿Una casa en la ciudad? El sueño de sus vidas. ¿Es verdad, sobrina?, exclamó el tío, levantándose de un salto. Sí. Me ha dado todo el dinero a mí para que lo gestione. Dice que confía más en mí que en su propio hijo. Los parientes se olvidaron de Javier e Isabel. Me rodearon, llamándome santa y nuera ejemplar. Madre e hijo estaban atrapados. Si negaban tener los 20 millones, se convertirían en los enemigos de toda la familia. No, no es verdad, gritó finalmente Isabel. Miente. Solo tenía 2 millones y no voy a comprarle casa a nadie. Pero era demasiado tarde. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría sobre el fuego de la avaricia. La actitud de los parientes cambió al instante. ¿Qué? Mentira, rugió el tío. Así que queríais engañarnos, quedároslo todo para vosotros, egoístas. Y estalló una pelea brutal. Los parientes, furiosos y decepcionados, se abalanzaron sobre Javier e Isabel. El tío agarró a Javier por el cuello, otros empujaban e insultaban a Isabel. Gritos, golpes, muebles rotos. El apartamento se convirtió en un campo de batalla. Hugo, el primo, aprovechó el caos para intentar robar el bolso de Valeria. Yo me retiré a un rincón, vacié el zumo drogado en una maceta y saqué mi móvil. Marqué un número. El telón de mi obra estaba a punto de caer. La pelea se volvió tan violenta que los vecinos llamaron a la policía. 15 minutos después, los agentes irrumpieron en el apartamento y se encontraron con la dantesca escena. Detuvieron a todos y nos llevaron a comisaría. Allí, el drama continuó. Javier e Isabel acusaron a sus parientes de agresión. Los parientes los acusaron de estafa. Cuando llegó mi turno de declarar, mantuve una actitud tranquila y asustada. Señores agentes, mi exmarido me pidió que volviera. Cuando llegué, la casa estaba llena de gente. Me retuvieron contra mi voluntad e intentaron obligarme a beber algo extraño. Luego empezaron a discutir por dinero. No sé qué pasó, estaba muy asustada. Mi testimonio como víctima dirigió las sospechas de la policía en otra dirección. Entonces añadí: para demostrar lo que digo, me gustaría entregarles un video. Les di un pendrive con la grabación completa de la microcámara, desde que planeaban drogarme y venderme hasta la pelea. El video lo mostraba todo con una claridad aterradora. Los policías se quedaron atónitos. La investigación pasó de ser un altercado a un caso criminal grave. Presenté una denuncia formal contra Javier, Isabel y Valeria por intento de secuestro y trata de personas. Con pruebas tan contundentes, no tenían escapatoria. El juicio se celebró meses después. La justicia prevaleció. Javier, como autor intelectual, fue condenado a 5 años de prisión. Isabel, como cómplice, a 3. Al oír la sentencia, sufrió un derrame cerebral en plena sala que la dejó con graves secuelas mentales. Valeria, al tener un hijo pequeño, recibió una condena en suspenso y libertad condicional. Pero la tragedia no terminó ahí. Javier, mientras estaba en el hospital recuperándose de las heridas de la pelea, se enteró de lo de su madre y enloqueció. Intentó escapar una noche de lluvia, pero resbaló al saltar un muro y cayó, quedando paralizado de por vida. Valeria, en la miseria y con un hijo a su cargo, intentó vender al bebé a una red de trata de personas. Pero la policía la detuvo infraganti. Por tráfico de menores, sumado a su condena anterior, recibió una pena de 10 años de cárcel. En cuanto a mí, después de que todo terminara, vendí el chalet. Compré un ático de lujo en el centro de la ciudad con vistas al skyline de Madrid. Mi abuela y yo comenzamos una nueva vida, verdaderamente pacífica y feliz. Viajamos por todo el mundo, desde las playas de Canarias hasta las montañas de Suiza. Quería que mi abuela viera el mundo.
que disfrutara de lo mejor de la vida. Pero mi mayor alegría no provenía del lujo. Me di cuenta de que el dinero no significaba nada si no lo usaba para ayudar a otros. Recordando mis propios días de miseria, decidí usar la mayor parte de mi fortuna para crear una fundación benéfica llamada Esperanza. La fundación se centró en ayudar a niños desfavorecidos y a ancianos solos, como lo había estado mi abuela. Construimos escuelas en zonas rurales, dimos becas a estudiantes brillantes sin recursos, y creamos residencias de ancianos dignas y acogedoras. Este trabajo le dio a mi vida un propósito que ningún dinero podía comprar. Cada vez que veía la sonrisa de un niño yendo a la escuela o la mirada agradecida de un anciano, sentía que mi vida estaba completa. Había atravesado la noche más oscura y lluviosa. Había probado el sabor de la amargura y la humillación. Pero, al final, después de la tormenta, siempre sale el sol. Aquel billete de lotería no solo me trajo dinero, me dio la fuerza para escapar de mi infierno, para encontrarme a mí misma y para escribir un nuevo capítulo. Una vida no solo de felicidad para mí, sino de amor y generosidad para los demás.